Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 3 de mayo, miércoles en que celebramos la fiesta de los santos Santiago y Felipe apóstoles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura de esta fiesta de los santos Felipe y Santiago, leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. En esta primera lectura en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, leemos la transmisión del Evangelio que ha realizado San Pablo y que, como él dice, recuerda el Evangelio que ha predicado y que ustedes aceptaron. Ese evangelio es el que salva, si se lo cumple tal y como lo ha predicado. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos inmediatamente esa idea concreta de que no se trata de cambiar el evangelio, ni que cada uno predique lo que le parece, lo que le conviene o lo que quiere, sino justamente lo que ha predicado, lo que ha enseñado el Señor, y la solidez y la eficacia que tiene ese evangelio. ¿Qué quiere decir? Que uno acepta el evangelio y permanece firme en él, y ese evangelio es eficaz, es decir, que da la salvación. Qué bonito es cuando efectivamente ponemos nuestra confianza en el Evangelio, ponemos nuestra confianza en la predicación que han realizado los apóstoles que escucharon la predicación de Jesús, y que esa predicación, ese Evangelio, tiene la eficacia salvadora. Es decir, que cuando yo cumplo el Evangelio, cuando yo sigo el camino de Jesús, ¿qué tengo en mi corazón? La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Y este es la gran alegría de nuestra alma. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por qué no vives en tristeza? Porque vivo en el Evangelio. Y por más que tengo que enfrentar 1000 dificultades en este mundo, ¿qué encuentro al final? Que si sigo el Evangelio voy a salvarme. Voy a salvarme de verdad, para la vida eterna, no para este mundo. Para este mundo no, para este mundo sucederán las cosas que sucedan, si cumplen el Evangelio tal y como lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Creer en el Evangelio y transformar el Evangelio de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo opino, es que a mí me parece que esto no es pecado, es que a mí me parece esto, es que a mí me parece que yo no tengo que hacer esto, es que a mí me parece que no sé qué. Entonces has creído en vano.
Yo creo en Jesucristo, pero no cumplo su palabra. Yo creo en Jesucristo, pero no voy a misa. Yo creo en Jesucristo, pero no comulgo. Yo creo en Jesucristo, pero no me parece que si no soy fiel en el matrimonio es algo malo. Yo creo en Jesucristo, pero si robo, bueno, es porque así es el mundo. Si hago fraude es porque así es el mundo. No, entonces crees en vano. Crees completamente en vano. Les transmití, dice San Pablo, ante todo lo que yo mismo recibí. Qué precioso es esto porque nos muestra efectivamente cómo se va transmitiendo el Evangelio de una persona a otra. Cómo el Señor ha elegido a sus discípulos. Dentro de sus discípulos ha elegido a los 12. Algunos los ha constituido apóstoles, que significa que han sido testigos de Cristo resucitado, han visto al Señor resucitado. A ellos les ha predicado el Evangelio y ellos a su vez se lo han predicado a otros. Y esa es la transmisión que tenemos del Evangelio. ¿Cómo se realiza una transmisión efectiva de persona a persona? Cualquiera puede pensar, bueno, cuando jugamos ese típico juego del mensaje transmitido de oreja a oreja en un grupo, lo que dijo el primero llega completamente cambiado al último. Ahí es donde interviene la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha hecho que efectivamente la transmisión del Evangelio se mantenga intacta. No es por la fuerza humana, no es por las capacidades humanas. Claro, si yo creo que la transmisión del Evangelio ha sido una actividad solamente humana, difícilmente podría creer en él. Si no está la acción del Espíritu Santo, entonces el mensaje se hubiera deteriorado, el mensaje se hubiera transformado, el mensaje hubiera cambiado. Pero justamente en esa acción del Espíritu Santo es donde está esa seguridad. ¿Qué es lo que recibí? Que Cristo murió. Lo primero que está anunciando Pablo, que Cristo murió. Pero no murió porque murió por nuestros pecados. Y esto ya estaba señalado por las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según lo que estaba anunciado en las Escrituras. Y una vez resucitado, se apareció a Pedro, a los 12, luego a más de 500 hermanos, de los cuales todavía muchos viven y dan ese testimonio, dice San Pablo, y más tarde se le apareció a Santiago y a todos los apóstoles, y también a mí. Por eso Pablo se va a constituir como apóstol. Aquí se menciona a Santiago como si estuviera fuera del grupo de los 12. No, hay una mención a Santiago especial. ¿Por qué? Porque Santiago, el menor, no el mayor, Santiago el menor, obispo de Jerusalén, era uno de los grandes pilares de la fe. Hombre reconocido por su profunda devoción, hombre reconocido por su profunda piedad como intercesor ante Dios por todos. La oración de Santiago es una oración muy conocida y Pablo sabe efectivamente de esa fama de santidad que tiene Santiago y cómo al mencionarlo lo que está argumentando es justamente la solidez de la doctrina, porque está unida a ese gran personaje que estamos celebrando hoy. Santiago es el llamado hermano del Señor, hermano según esa connotación bíblica que significa hijo de un mismo abuelo. Cuando nosotros escuchamos hermano de Jesús, ¿qué se está diciendo? ¿Un hijo de María y de José? No. No, hijos de José solamente. No. Tal y como sucede a lo largo de toda la Escritura, hermano tiene esa connotación de pariente que puede ser un tío, que puede ser un primo, que puede ser un sobrino. Todos son considerados hermanos porque vienen del mismo abuelo. En el Evangelio,
Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. En el capítulo 14 que acabamos de leer, lo que sucede es que al Señor le piden sus apóstoles esas pruebas de que verdaderamente estamos ya llegando al momento culminante donde se va a manifestar, su gloria. Tomás le ha pedido eso: muéstranos. Y entonces le contesta a Tomás con esta frase que todos conocemos: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como en todos los momentos de revelación de quién es el Señor, siempre va a haber una identificación personal. Recuerda cómo el domingo del Buen Pastor hemos visto que el Señor nos dice: yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Ahora el Señor se identifica con el camino, es decir, no solo soy el maestro que ustedes tienen que seguir por el camino, sino que yo mismo soy el camino. Estas identificaciones que hace Jesús son sumamente importantes para darnos cuenta de cómo se vive el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo se vive en intimidad con Jesús. Si no hay esa intimidad, entonces no hay un verdadero cristianismo. ¿A qué me refiero? Si yo pienso que el cristianismo es una serie de normas que yo tengo que cumplir, no he entendido nada. ¿Tendré que cumplir normas? Sí, por supuesto, pero no cumplo normas por cumplir normas. Yo cumplo las normas que me ha enseñado el Señor, que me ha revelado Dios. ¿Por qué? Porque tengo una relación personal íntima de amor con Jesús. ¿Y por qué tengo una relación de amor con Jesús? Porque, como hemos leído en la primera lectura, murió por nuestros pecados, por mis pecados, porque es mi Salvador. Porque entonces conozco el amor de Jesús por mí y respondo a ese amor. Solo se puede responder al amor con amor. Es la única manera en que se puede responder verdaderamente al amor. Respondo al amor amando. Y por eso la transmisión del Evangelio va a ser una transmisión verdadera cuando lo que yo transmito es mi amor por el Señor. Si yo en cambio quiero transmitir solo normas, solo una doctrina, entonces no voy a transmitir el verdadero cristianismo. Yo soy el camino. Por tanto, es una relación íntima con el Señor. Yo soy además la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser la verdad? Porque
No hay verdad fuera de Cristo. Es decir, que Cristo es efectivamente la verdad. Esto lo podemos tomar desde diferentes perspectivas, pero sobre todo cuando consideramos que el Verbo de Dios se ha hecho hombre, lo que hace es revelarnos qué quiere Dios del hombre, poniéndonos como ejemplo a su propio Hijo humanizado, a su propio Hijo encarnado. Por tanto, esto es lo verdadero. Esto es lo que de verdad significa ser un hombre, ser una mujer, ser un ser humano. Aquí está la imagen. Esta es la imagen verdadera. La verdad que significa la doctrina que transmite, la doctrina que conduce a la salvación. No, es que unos piensan que... No, esto no es de opinión, esto no es de parecer. Él es la verdad. Yo puede que no la acepte. Sí, muy bien, claro, cada uno con su libertad. Pero no aceptar la verdad significa no aceptar la verdad y vivir en el engaño, vivir en la mentira, vivir en la falsedad. Y yo soy la vida. Es decir, que aquel que quiere vivir, verdaderamente alcanzar la vida eterna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vivir en el Señor, no en nadie más. Vivir en Él y solamente en Él. Nadie va al Padre, por tanto, si no es por mí. Nadie va a alcanzar la visión del Padre si no es a través del Hijo. Si ustedes me conocen a mí, también conocen al Padre. Y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe, a quien celebramos hoy día, no lo entiende, no entiende las palabras del Señor y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Y claro que nos basta, obvio que nos basta. Si el deseo más íntimo del corazón humano es ese, ver a su Creador. Cuando a uno le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué seguir el camino de la fe? ¿Por qué caminar la doctrina de Cristo? ¿Por qué cumplir las normas? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué sacrificarse? Porque lo que más anhela mi corazón es ver a Dios. Yo quiero ver al Padre. Es el deseo de toda criatura. Es el deseo más íntimo y más profundo de toda criatura. Y cuando ese deseo efectivamente crece en mí, le da sentido a mi existencia. Y si entonces me muestran cuál es el camino para llegar al Padre, ese es el que quiero seguir. Y cuando uno ha visto la criatura, ha visto al Padre, a su Creador, entonces ya está. Y Felipe dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Claro que ese es el premio final. Pero mira cómo ese premio final ya está de alguna manera presente. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios se ha hecho carne. Felipe, le responde Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. No son palabras que han surgido de mi imaginación, sino que efectivamente me las ha dado mi Padre. Es el Padre que permanece en mí quien hace efectivamente, quien dice estas palabras. El Padre además es el que ha hecho las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no me dan fe a mis palabras, denle fe a mis obras. Pero esto se une justamente con la pregunta que leíamos en el Evangelio ayer, como los judíos le decían, dinos una vez, eres el Mesías. El Padre y yo somos uno, terminaba diciendo el Señor. Y ahora lo reafirma, vuelve a afirmar exactamente lo mismo. El que crea en mí, además, hará obras mayores a las que yo hago. ¿Por qué? Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré, para que el Padre sea glorificado. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre, cualquier cosa que significa, cualquier cosa que implica la fe. El deseo
profundo del bien de las almas, cuando nos acercamos al Señor en esa confianza, de verdad. No se trata de, ay, entonces voy a pedir un deseo. No, 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 esto no es la fuente de los deseos. Esto es el querer de Cristo. Es decir, tener unido nuestro corazón en tanta intimidad con Cristo que lo que queremos es lo que Él quiere y que Él procura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que la memoria de los apóstoles afiancen la fe en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.